En esta segunda parte, lo que vamos a intentar platicar con todos ustedes es un poco los temas relacionados ya con puntos muy específicos que deberían ser notorios en el mundo teotihuacano y que sin embargo nos faltan y por lo tanto nos hacen pensar que aquí hay gato encerrado. ¿Por qué? Porque no es una población, ninguna sociedad es tonta. Tienen estrategias muy diferentes que nos hacen ver por qué utilizas o por qué no utilizas ciertos detalles. Y esto creo yo que es lo más interesante de los teotihuacanos y algo que a mí en lo personal pues me he dedicado durante varios años. Por ejemplo, saber quién gobernaba. Como yo les decía hace un momento, si ustedes van al área maya, llegan a Palenque, por ejemplo, se van a encontrar que el Templo de las Inscripciones, es decir, el edificio más alto de Palenque, está construido y dedicado al gobernante Pacal. Conocemos el nombre de Pacal, los años en los que nació, quiénes eran sus esposas, quiénes eran sus hijos, etcétera, etcétera. Una importante cantidad de detalles. ¿Por qué? Porque el señor de Palenque, es decir, Pacal, dejó escrito perfectamente claro dentro del edificio y enfrente del edificio quién es él, por qué es importante y por qué él se cree que es el rey o lo como diríamos vulgarmente el papá de los pollitos. Y esto es algo impresionante. En Teotihuacán, nosotros, aunque ustedes tampoco me lo van a creer, pero nos partimos la cabeza buscando la sede del gobierno. No sabemos dónde estaban los que gobernaban en Teotihuacán. Cuando ustedes vean un sitio arqueológico y ven un mapa, usualmente hay dos cosas muy grandotas. Y esto es el templo y por el otro lado la casa del gobernante o la vivienda del gobernante o la tumba del gobernante. En Teotihuacán los templos pues son muy evidentes. Están las dos pirámides gigantescas, la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna, pero lo que no tenemos es el palacio, el lugar en el que están gobernando y por lo tanto tampoco tenemos ninguna representación de un solo gobernante teotihuacano. Tampoco tenemos sus nombres, salvo un caso muy particular que ahorita vamos a hablar. Pero entonces nos genera entonces una enorme cantidad de dudas que nosotros tenemos que tratar de resolver de diferentes maneras. ¿Quién gobernaba? Y entonces vamos al arte, por ejemplo, y nos encontramos este tipo de figuras que están muy bien vestidos, parecen ser guerreros, tienen escudos, tienen incluso si ustedes se fijan en su cara, por ejemplo, tiene una decoración, tiene, nosotros lo llamaríamos escarificaciones, es un poco como si se tatuaran, por decirlo de alguna manera, pero básicamente son cortes en la cara que marcan que son grandes guerreros. Sin embargo, cuando uno ve esta figura y ve otras figuras de guerreros, todos se parecen. Por lo tanto, no le podemos poner nombre a ninguno. Y esto es otra vez extraño a más no poder. ¿Por qué? Porque uno esperaría que en algún momento de la historia teotihuacana, que fue bastante larga, alguno de sus gobernantes dijera, momento, a mí sí me ponen mi nombre y a mí sí me escriben y me ponen mis monumentos. Y sin embargo, o nunca pasó, o nosotros todavía no lo encontramos. Pero esto es rarísimo. Lo primero que uno encuentra es gobernantes. Por ejemplo, hay lugares de los que sabemos que no conocemos, pero sabemos el nombre de sus reyes. Y esto es particularmente interesante. Por ejemplo, un conjunto habitacional que durante algún tiempo se quiso hacer pasar en la década de los 30 del siglo pasado, es decir, hace casi un siglo, se excavaron y se entendieron conjuntos como el de Atetelco, que ustedes ven aquí, y que tiene otra vez, por ejemplo, vean ustedes, esto es un coyote vestido de guerrero, con un tocado gigantesco, con esto que llamamos la vírgula de la palabra, es decir, está hablando, es decir, es una figura de autoridad, de eso no hay duda. Pero ¿es el gobernante? ¿Quién sabe? Después nos dimos cuenta que en casi todos los conjuntos habitacionales hay personajes parecidos. Por lo tanto, más bien este coyote, y ahora sí lo identificamos, era uno de los animales totémicos de la gente que vivía en este conjunto llamado Atetelco.
pero no era el único. En otros lugares, este es, por ejemplo, el conjunto de Atetelco, y es un conjunto doméstico de los cuales, como yo les decía al principio de la charla, hay más de 2,000. Imagínense, nosotros hemos excavado tal vez 15, hay 2,000, es decir, nos faltan 1985 conjuntos como este para poder investigar y poder conocer. El problema es que todos son iguales en tamaño, en estructura, en organización espacial. Por lo tanto, no hay uno que nosotros podamos decir, aquí vivía alguien importante, vamos a excavar este en específico. No existe, todos se parecen y por lo tanto, económicamente, pues nos presenta un problema. ¿Por qué? Pues porque va a costar mucho dinero averiguar. Y el otro tema es que no podemos abrir, aunque a ustedes les parezca increíble, nosotros no podemos abrir esos 2,000 conjuntos habitacionales al público porque no tendríamos dinero para preservarlos y cuidarlos. Cada uno de estos conjuntos como el que ustedes están viendo, este sí lo pueden visitar, está abierto al público, hay que entrar por afuera del circuito, es decir, hay que salirse de la zona arqueológica, tomar un caminito por el medio de unos restaurantes y llegar al centro, al lugar llamado Atetelco. Esto es muy interesante, insisto, porque creíamos que aquí vivían los gobernantes y después nos dimos cuenta que había otros 2,000 conjuntos como este y entonces, pues no, lo que estamos viendo en estas imágenes como este coyote es grandes señores y probablemente los animales totémicos que cuidaban este conjunto, pero no son los gobernantes, no tenemos idea. La otra gran posibilidad que estamos manejando en la actualidad es que un conjunto llamado Shala sea el lugar donde residían los gobernantes. ¿Por qué? Porque hemos encontrado cosas muy extrañas como este friso de un jaguar que tiene, digamos, desde varias piezas. Lo que ustedes ven es más o menos, si no mal recuerdo, son unas 14 piezas que arman un mosaico que representa la cara de un jaguar y en el fondo vemos plantas florecientes, una estrella de mar y otros elementos, pero no tenemos seguridad de que en este lugar sea el centro rector de Teotihuacán. Está ubicado cerca de la pirámide del Sol y esto hace pensar que podría ser. Es este el conjunto, no se puede visitar, no está abierto al público, es un conjunto, digamos, muy particular y muy especial. Y ustedes, yo les pongo aquí en gris del lado izquierdo el conjunto. Es el único conjunto de todo Teotihuacán, el único, que tiene una placita central, que es la que ustedes ven aquí al centro, aquí mismo se ve, y tiene 4 montículos alrededor. Lo normal en Teotihuacán es que tenga 3, es decir, que la plaza de en uno de sus puntos esté abierta y haya 3 montículos alrededor. Este caso tiene 4 y entonces hay investigadores que están proponiendo que este es el lugar donde podrían residir los gobernantes, pero hasta el día de hoy no podemos asegurar absolutamente nada porque no hay indicaciones de quiénes son los gobernantes ni dónde están viviendo. Entonces, súmenle. No sabemos cómo se llama, no sabemos quién la fundó, no sabemos quién gobernaba, no sabemos dónde vivía el gobernante. Ya son dudas muy grandes que en otros sitios arqueológicos, la mayoría, no tenemos esa duda. En casi el 99% de los sitios arqueológicos de nuestro país, estas preguntas se pueden contestar con cierta facilidad. Aquí no. Y esto pues es muy llamativo siendo el asentamiento más grande. La otra posibilidad que tenemos es este pequeño vasito que ustedes ven, mide más o menos, es del tamaño de una mano, se llama el vaso o el cuenco de Calpulalpan, se encontró en Calpulalpan, que es Tlaxcala, es decir, a unos 60 kilómetros de Teotihuacán aproximadamente, y es muy llamativo porque este vasito fue elaborado con molde, es decir, se produjeron muchísimos de estos vasos, hay muchos fragmentos en Teotihuacán y en otros lugares, y este vaso indica, aquí se ve uno, indica la presencia de 4 personajes, 4 señores, cada uno tiene aquí, por ejemplo,
Este es el señor que está asociado a los coyotes. Este es un coyote. Pero si ustedes le van dando la vuelta, hay otro señor asociado con otros elementos, otro señor asociado con Tlaloc, por ejemplo, y con otros detalles. Pero entonces creemos que este vasito podría estarle diciendo a la gente que vivía fuera de Teotihuacán cómo era el gobierno. Y entonces hay investigadores que dicen que en Teotihuacán más bien lo que debe haber habido es un gobierno, es decir, que habría 4 gobernantes. ¿Por qué? Porque la ciudad, si ustedes la vieron, tiene un eje central y es, digamos, en la ciudad se partiría en 4 y entonces se piensa que cada uno de estos señores podría estar representando uno de los barrios de la ciudad. Todavía estamos trabajando, no tenemos seguridad, porque tendríamos entonces que encontrar un gran palacio en cada uno de estos 4 barrios, y es algo que no hemos encontrado ni estamos cerca de encontrar. Por lo tanto, son hipótesis, son ideas que no tenemos seguridad. Y esta es, digamos, la cereza del pastel al respecto. Resulta ser que ustedes, muchos de ustedes estarán diciendo que hay algo raro, porque lo que ustedes ven del lado derecho es un dibujo en blanco y negro de un señor que entró, se llama básicamente Cielo Tormentoso, y es un señor que se entronizó en Tikal en el año 400, un poquito después del año 400 de nuestra era. El tema es que esto está grabado en una estela en Tikal, la estela 31 de Tikal, y que este personaje tenía a los lados a estos 2 individuos que ustedes ven a los lados y que estos no son mayas. Estos personajes que ustedes ven aquí son más bien teotihuacanos. Y resulta que en la historia de Tikal dice que es el único señor del que tendríamos conocimiento, existiría el gobernante Búho Lanzadardos, que sería el gran señor de Teotihuacán y que mandó una gran expedición de teotihuacanos hasta Tikal, que está nada más a unos 1,300 o 1,400 kilómetros de Teotihuacán. ¿Y qué resulta que entonces pasó? Pues que parece ser que este personaje encontró la forma de dominar la región perdón, hacer que su hijo, Cielo Tormentoso, se convirtiera en el señor de Tikal. Y esto no tiene abuela como historia. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo un personaje está dictando la política de Tikal, que es una de las grandes superpotencias mayas que existieron en su época. Esta es una historia impresionante. Es un hecho que los teotihuacanos llegaron a Tikal, no hay dudas. Y además, ahora, el año pasado, hemos descubierto, yo les he puesto aquí al lado izquierdo, que en Tikal hay un edificio que es este que está aquí marcado en blanco, que todavía no se ha excavado y que es prácticamente idéntico al edificio de la ciudadela de Teotihuacán. Es decir, posiblemente cuando estos señores llegaron a Tikal, comenzaron a construir como los teotihuacanos y copiaron uno de sus edificios más importantes, que es la ciudadela, que es un edificio gigantesco, mide cerca de 400 metros por lado. Este edificio en Tikal, esta estructura, mide básicamente lo mismo. Y los investigadores guatemaltecos que están trabajando dicen que además allá adentro han encontrado cacharros, es decir, fragmentos de cerámica teotihuacana. Por lo tanto, vamos probablemente a conocer al primer señor teotihuacano y va a aparecer en Tikal. Esto es de locos, es una historia verdaderamente de locos, pero no tenemos dudas al respecto. Lo que tenemos duda es cómo pudo hacerlo, cómo es que pudieron conquistar hasta allá y cómo es que la gente de Tikal no se deshizo de ellos rapidísimo. Probablemente, y en eso la estela nos ayuda mucho, quiere decir que el gran señor de Teotihuacán que mandó a esta expedición
afianzó su poderío, afianzó sus nuevas conquistas, por ejemplo, casando a su hijo con princesas mayas, y entonces tú te estás asegurando que la descendencia sea afín a los teotihuacanos, o por lo menos esté relacionada. No mucho tiempo después, unos 50 o 70 años después, todo lo que tiene que ver con Teotihuacán desaparece de Tikal. Sin embargo, hay evidencias muy fuertes que nos indican que estas dos ciudades tuvieron una interacción muy fuerte, y si seguimos a esta estela, pues estaríamos viendo señores teotihuacanos en Tikal. Y entonces, ¿por qué no escriben? Si aquí estamos viendo en maya escrito que ellos están conquistando Tikal, ¿por qué no vemos en Teotihuacán que ellos escribieran que habían conquistado Tikal, que habían conquistado un gran lugar? Esa es la gran duda. ¿Por qué no lo hacían? ¿Por qué no mostraban ese poderío en la palabra? Porque esa es la forma más normal de verlo en toda el área maya. Todavía estamos intentando resolver esa duda. Por ejemplo, este es el edificio de la Ciudadela. Este edificio, igualito, estaría aquí en Tikal. Es algo no sorprendente, sino lo que le sigue a sorprendente. Nosotros, como yo les decía, pues llamamos a Teotihuacán la ciudad de los palacios, en el sentido de que pues hemos excavado muchísimo, conocemos grandes joyas, más de 2000 conjuntos habitacionales como este. Esta es una reconstrucción hipotética. Los arqueólogos, les adelanto, los arqueólogos usualmente no encontramos los edificios completos, usualmente lo que encontramos son los desplantes de los muros, nunca encontramos un techo. Es rarísimo encontrarte un edificio con techo, porque todo se colapsa. Los materiales de construcción no son tan duraderos como hoy en día podría ser el concreto, y por lo tanto todo se colapsa. Y entonces no conocemos estas, por eso son reproducciones hipotéticas que nosotros hacemos de cada uno de los palacios que excavamos. Sin embargo, como yo les digo, hay más de 2000. Por lo tanto, la chamba es gigantesca. Les pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, este es el Quetzalpapalotl, que es un conjunto habitacional que se encuentra muy cerca de la pirámide de la Luna. Es muy interesante porque tiene las representaciones en este patio. Ustedes van a ver búhos en las columnas y quetzales. Hay una, digamos, oposición. El búho es un animal nocturno, es un ave nocturna. El quetzal es un ave diurna. Posiblemente recuerden que todas las culturas presoamericanas tienen este principio de la dualidad, es decir, hay siempre un opuesto complementario. Siempre le digo a la gente en mis clases, no es como el yin y el yang chino, que uno es bueno y el otro es malo, y entonces, digamos, van creando un equilibrio. No, aquí los dos opuestos son independientes pero complementarios. Es decir, cuando nosotros vemos que hay un elemento que tiene que ver con lo nocturno, usualmente por ahí cerca tenemos que encontrar otro elemento que haga referencia al mundo diurno. Es decir, es la manera de generar o crear este balance dentro de las culturas mesoamericanas. Es un principio muy interesante y siempre lo vemos, que conocemos nosotros como la dualidad. Y en el Palacio del Quetzalpapalotl, por ejemplo, se observa. Yo les acabo de decir que no hay techos y ustedes deben estar viendo esta imagen y decirme qué pasó. Pues si me estás diciendo que no hay techo, ¿por qué este edificio sí tiene techo? Porque lo que ustedes ven en este edificio es lo que nosotros llamamos vulgarmente una reproducción tolteca, porque tiene cemento tolteca. Sabemos que este edificio lo reconstruyó el arqueólogo Jorge Acosta en la década de los 60, y sabemos que se metió una enorme cantidad de varilla de metal y cemento. Lo que ellos buscaban en aquella época era regresar la grandeza del edificio como debió haber sido originalmente. Esto, a partir de la Ley de Monumentos de 1972, quedó en el pasado, porque nosotros ya no podemos intervenir los edificios arqueológicos de esta manera. Nosotros tenemos que seguir ciertos preceptos, y son las de respetar los elementos tal como han quedado, no sumarle ni restarle, sino preservar lo que sí quedó a lo largo del tiempo, y esto pues es bastante interesante. Incluso ustedes pueden ver aquí en el centro
del patio, pues ahí está alcantarillado, tiene drenaje el edificio, porque pues le metieron una buena cantidad de concreto y una buena cantidad de varilla de metal para poder hacer que este lugar. Pero es muy interesante porque cuando lo visita uno, pues se da una idea de cómo pudo haber sido uno de estos edificios, porque insisto, nosotros no los encontramos así. Pero vean, esto es lo que yo les decía cuando les digo que no podemos tirar todo y seguir excavando para conocer el pasado, es cuando encontramos cosas como esta. Este es un conjunto habitacional llamado Tepantitla, es uno de estos que les digo yo, estos 15 conjuntos que hemos excavado, y pues ustedes pueden ver la belleza de la imagen. Es muy diferente a la de aquella de los coyotes que vimos anteriormente en Atetelco. Lo que ustedes ven aquí es un sacerdote que tiene un tocado posiblemente del monstruo de la tierra llamado Zipactli, eh, y que está sembrando, por un lado, aquí se ve que está aventando al piso flores, aquí se ven claramente agua y hojas, es decir, está haciendo una especie de sembrado, nosotros los llamamos muchas veces sacerdotes sembradores, pero al mismo tiempo está haciendo ritual, trae una bolsa de copal en la mano y además aquí otra vez, como ustedes ya reconocerán, pues está hablando, está cantando, está diciendo algo. Es decir, lo que nosotros estamos viendo es un sacerdote en liturgia. Es como ver a un cura haciendo la misa con sus debidas proporciones y con su debido respeto. Esto es bien interesante porque entonces tú estás excavando, buscando el origen de Teotihuacán, te encuentras esto y hasta ahí llegó tu excavación porque esto no lo puedes quitar, no lo puedes tirar, no lo puedes mover y entonces tú ya no puedes seguir para abajo excavando porque vas a poner en peligro esto. Y entonces conocemos un montón de las últimas etapas de Teotihuacán y prácticamente no conocemos nada del origen de Teotihuacán. El último tema que vamos a abordar en esta charla, ya que estamos acercándonos un poquito al final, es el último gran enigma, que no es el, digamos, no es el último porque hay muchísimos, pero el último referente al momento y al tiempo. ¿Por qué colapsó? ¿Por qué desapareció Teotihuacán? Básicamente, en un momento específico de la historia cercano al año 600, las 200,000 personas que vivían en Teotihuacán, más o menos el 80% de la población desapareció. Nosotros lo sabemos porque, como les digo, encontramos las casas del año 500 y ya no se construyó después, para el año 600 o 700, habitaron el Valle de Teotihuacán otras personas que utilizaban una cultura material bien diferente y que además a través de sus huesos nosotros ya sabemos que no son teotihuacanos, son gente que proviene del Bajío y que nosotros les llamamos vulgarmente, así llamamos a su cerámica, les llamamos los coyotlatelco, que es una cerámica muy sencillita, no hay grandes edificios, y lo más interesante es que ocuparon parte de la ciudad de Teotihuacán, pero ocupaban los cimientos de los edificios y ellos construían sus casas bien diferentes. ¿Qué quiere decir? Que pues eran, o nosotros los entendemos como un grupo bastante limitado, porque nunca quisieron volver a revivir el valor de lo que había sucedido ahí. Creemos, o le decimos vulgarmente, que el último, el que sabe la respuesta a esta pregunta es esta escultura que ustedes ven del lado izquierdo y que nosotros le llamamos el sacrificado de Shala. Shala es este conjunto que yo les decía que tal vez ahí viven los gobernantes. Como ustedes pueden más o menos ver en la imagen, esta pieza se encontró rota en centenares de pedazos. El día que desapareció Teotihuacán, por el motivo que haya sido, ahora platicaremos de eso, alguien tomó esta escultura y la tiró del templo en el que estaba. Es decir, la empujaron y nosotros la encontramos, el equipo con el que a mí tuve la fortuna de trabajar en algún momento, pues nos tocó encontrarla rota en cientos de pedazos, pero todos estaban colocados en el mismo lugar. Es decir, era evidente que la escultura cayó y se rompió, y como cayó y como se rompió, así quedó por 500 años, perdón, por 1500 años, hasta que llegamos nosotros. ¿Y qué sabemos?
pues que este personaje estaba en la parte alta de un templo que pues pudiera haber sido sede de gobierno, no lo sabemos todavía, pero entonces creemos o decimos nosotros vulgarmente, el que sabe es este, pero todavía no nos dice la respuesta o no nos ha podido explicar la respuesta. ¿Qué hipótesis hay? Bueno, una es que existió un gran incendio. En varias áreas de Teotihuacán, hacia el año 500 o 600, es decir, en las últimas etapas que nosotros hemos excavado, podemos y hemos encontrado evidencias de fuego. Sin embargo, el fuego no está generalizado, es decir, no toda la ciudad se quemó, solamente se quemaron algunas partes de la ciudad. Y entonces, pues no podríamos pensar específicamente que toda la ciudad se quemó, porque pues este era el lugar más importante, más grande y más pujante económicamente. ¿Qué sucede hoy en día cuando algo se quema? Pues asumimos el golpe y lo empezamos a remodelar inmediatamente. ¿Por qué? Pues porque los símbolos son importantes. Puede ser que cuando Teotihuacán colapsó y la gente se comenzó a ir, puede ser que lo que sí hayan existido son incendios rituales, es decir, que los teotihuacanos al abandonar el lugar hayan quemado controladamente algunas regiones y por eso vemos unas zonas quemadas y otras no. Por ejemplo, la zona de las pirámides no fue quemada, pero el conjunto de Shala que está atrás, a pocos metros, a unos 100 metros de la pirámide de la luna, del sol, perdón, ese sí se quemó. Y ahí es donde hemos encontrado las esculturas como la que les presenté hace un momento rotas. ¿Qué quiere decir? Que pues sí era importante quemar ese lugar, pero quemarlo para los pueblos prehispánicos no necesariamente es algo malo, sino es una manera de cerrar con el ciclo. Entonces, pues no sabemos si más bien lo que ellos pensaron era, por ejemplo, que por algún motivo religioso haya sido momento de abandonar el lugar. No lo sabemos, pero de que hay evidencia de que algo se quemó, hay evidencia. Yo les pongo esta pieza, no tiene mucho que ver, sin embargo, lo que ustedes ven aquí justamente en la parte alta, que ondula, es la forma de representar el fuego. Quiere decir que esta pieza está incendiada, es una escultura en piedra muy interesante porque se está representando como que se está quemando. Quemar las cosas en el mundo prehispánico es una manera de empezar o de terminar ciclos. Y por lo tanto, por ahí le creemos, pero, pues insisto, si no conocemos el 10% de la ciudad excavada, pues ¿cómo vamos a saber si toda fue quemada o no? Pues necesitamos mucha más investigación. Otros investigadores hablan de la presencia de una, como llegaron otros grupos, hay cultura material diferente, pues se habla de una posibilidad de invasión, es decir, que alguien, algún grupo, haya llegado a Teotihuacán y haya conquistado Teotihuacán. Sin embargo, pues esta teoría se cae por sí sola porque nadie más pobló Teotihuacán. Desde el año 550, máximo 600 en adelante, nunca más se volvieron a usar las pirámides, nunca más se volvió a usar la calzada de los muertos, nunca más se volvió a trabajar en buena parte de la ciudad. ¿Qué quiere decir? Pues que básicamente el lugar fue abandonado. Mucha gente vivía cerca, pero no estaban usando la ciudad. Es como si nosotros, si hubiera un problema de gran calado en la Ciudad de México y nunca más volviéramos a usar el Zócalo, pues sería difícil pensar en el dominio o los grupos dominantes en el centro de la Ciudad de México sin utilizar el Zócalo. Lo más normal podría ser reocupar el Zócalo, volverlo a dejar bonito y entonces pues escribir una nueva historia. Nunca pasó. Si alguien invadió, invadió para destruirla, pero como les digo, no hay evidencia de la total destrucción de la ciudad. Y la total destrucción, por ejemplo, pues podría haber incluido la destrucción de las pirámides y a las pirámides no les tocaron un pelo desde el día que desapareció Teotihuacán hasta que llegamos los arqueólogos a hacer hoyos ahí. Somos los únicos que hemos destruido parte de esas pirámides.
La otra idea que existe es que haya existido una revuelta social, es decir, que por diversas condiciones políticas la gente se haya levantado. Pero esta es una versión que aparece en la década de los 70 cuando pues ya existían numerosos movimientos sociales en toda América Latina. Y entonces, pues una manera de explicar era específicamente pues la posibilidad de que algún grupo inconforme se hubiera levantado. Si esto hubiera sido el caso, pues hubiéramos visto continuidad en el gobierno teotihuacano. Y esto otra vez no lo volvimos a ver. Tampoco hay ningún documento o alguna piedra, alguna escultura que dijera, aquí se refunda Teotihuacán, por ejemplo. No sucede absolutamente nada de eso, por lo tanto, la idea de la revuelta social también se nos cae sola. Sin embargo, si ustedes por ahí leen, pues van a encontrar todas estas ideas, la invasión, el incendio, la revuelta social. No tenemos precisamente idea. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la solución? Solamente podemos seguir investigando y seguir investigando y seguir investigando. ¿Por qué? Porque, como les digo, nosotros no conocemos ni el 10% de lo que ha sucedido en Teotihuacán. No conocemos el 10% de sus estructuras. Es decir, tenemos el 90% como algo totalmente desconocido. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es meter y pedir dinero para generar mayores investigaciones y poder ir, con el paso de los años, con el paso de las décadas, conociendo más y más y más y más sobre este sitio arqueológico para intentar resolver parte de todos estos misterios de los que el día de hoy pues hemos intentado platicarles y hemos tratado de llevarlos hacia el conocimiento de todas estas dudas que tenemos los arqueólogos.